en un rincón apartado, casi borrado del mapa, donde el viento no solo soplaba, sino que arrastraba consigo secretos viejos como la madera, vivía don Eusebio. Un hombre que bordeaba los 80 años, con la espalda curvada como un árbol cansado por los años y las manos tan curtidas que se confundían con las raíces secas del tiempo. Su casa, más que un hogar, parecía el último suspiro de una historia que nadie quiso contar. Las paredes de madera combada, el techo parchado con láminas oxidadas que cantaban cuando el viento soplaba fuerte, y un piso de tierra tan dura que crujía como si también pidiera descanso. Allí, donde el reloj se había detenido hace mucho, no quedaba lugar para lujos. Ni televisión, ni radio, ni siquiera un ventilador para ahuyentar los calores crueles del verano o las mordidas del invierno. Todo su mundo cabía en una sola habitación, una cama antigua que se quejaba con cada movimiento, una mesa coja de esquinas gastadas y un banco de trabajo junto a una cruz torcida en la pared, cubierta de polvo, como si también ella esperara un milagro. Don Eusebio no era un hombre común. Desde niño, desde los 7 años, supo que sus manos estaban hechas para algo más que sobrevivir. Aprendió a identificar el lenguaje de las suelas gastadas y a coser con la precisión de quien remienda más que cuero, remienda destinos. Su padre le enseñó el oficio antes de desaparecer bajo la sombra helada de un invierno que no perdonó. Su madre, consumida por una tristeza que no sabía explicar, dejó de vivir mucho antes de morir, y así quedó solo. Y justo antes de seguir con esta historia que no solo remueve emociones, sino que podría hacerte ver la vida desde otra mirada, te invito a hacer algo pequeño pero poderoso. Suscribirte al canal y dejar tu like. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo apoyas historias como esta para que lleguen a más corazones, sino que te aseguras de seguir recibiendo relatos que reconectan con lo humano, con lo esencial, con lo que muchos han olvidado. Historias que no están hechas para entretenerte 5 minutos, sino para quedarte pensando mucho después de que terminan. Desde entonces, Eusebio creció solo, silencioso, con más palabras en la cabeza que en la boca. Su único lenguaje eran los zapatos desgastados que llegaban a su banco. Cada uno contaba una historia. Pasos cansados, caminos difíciles, despedidas, trabajos duros, esperanzas rotas. Nunca conoció el amor en pareja, ni tuvo hijos. No tengo tiempo para mí, decía con una mezcla de resignación y convicción. Hay demasiadas almas caminando con los pies heridos y el corazón peor. Pero si algo se mantuvo intacto en él, fue su fe. Una fe sencilla, firme como una roca. Cada mañana, antes del primer rayo de sol, se arrodillaba frente a esa cruz vieja. No pedía riquezas ni lujos. Nunca pidió una vida distinta. Solo rogaba por fuerzas para seguir otro día. Con dedos torpes y ojos nublados, seguía arreglando lo que podía. Botas de trabajadores, zapatos escolares rotos, sandalias desgastadas por el tiempo. Nunca pidió más de lo justo. Si alguien no podía pagarle, aceptaba una tortilla fría, una taza de café o incluso una oración. Dios me da lo que necesito, decía con una sonrisa rota, pero llena de verdad. Sin embargo, ese año el invierno no solo trajo frío, trajo algo más profundo, más devastador: el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier escarcha. Las calles dejaron de tener vida, ya no se escuchaban risas de niños ni pasos apresurados. Las mujeres dejaron de ir al mercado, los hombres no salían a trabajar, los zapatos dejaron de desgastarse porque ya nadie caminaba. El banco de trabajo, que antes estaba lleno de calzado esperando por una segunda oportunidad, ahora era solo un mueble más cubierto de polvo. La puerta dejó de sonar. Nadie tocaba. El arroz desapareció. El pan se puso duro como piedra.
La soledad se volvió su sombra más densa. El estómago comenzó a quejarse más fuerte que sus propios huesos. En las noches, para no pensar en el hambre, metía bolitas de tela en la boca, como si eso pudiera engañar al cuerpo por unas horas. Una noche, ya sin energías, con los huesos fríos y el alma vencida, se sentó frente a la cruz. Los labios partidos, los ojos rojos de tanto llorar cuando nadie lo veía, murmuró con la voz apenas audible: «Padre, nunca te pedí lujos, solo un poco de pan, un poco de calor. Siempre creí en ti, pero ya no tengo fuerzas, me estoy apagando». Las lágrimas le cayeron sobre el pecho, empapando su camisa vieja como gotas de lluvia sobre una tierra agrietada. Allí, bajo la luz parpadeante de una vela solitaria, se quedó dormido. La vela, como él, terminó rindiéndose, dejando todo envuelto en una oscuridad espesa. A la mañana siguiente, el frío era más cruel. Se despertó encorvado, tirado sobre su banco. Apenas un rayo de sol lograba colarse entre las rendijas de madera, pero el hambre seguía ahí, como una daga clavada. Se levantó con dificultad. Cada hueso parecía protestar. Caminó hasta la esquina donde guardaba su jarro, esperando encontrar agua, pero solo una gota seca recorrió el borde del recipiente, como si incluso esa última gota supiera que la esperanza se estaba agotando. Observó su casa. Estaba más vacía que nunca. Las herramientas colgaban en la pared, inmóviles, el aire denso, difícil de respirar. Se sentó una vez más frente a la cruz. No tenía ya ni lágrimas. Se sentía como un tronco seco en medio del campo, olvidado por todos. Los ecos del pasado regresaban a su mente, risas, voces, pasos, pero todo sonaba lejano, como si pertenecieran a otra vida. Y entonces, en medio de ese torbellino de recuerdos, se acordó de Mateo, un niño de apenas 8 años que solía visitarlo. Tenía los zapatos tan rotos que los dedos le asomaban, pero nunca dejaba de sonreír. A veces, a escondidas, le dejaba una galleta. «Mi mamá dice que usted es el zapatero de Dios, porque hace que los pobres caminen como nuevos», le decía con una mirada brillante. Aquella frase, tan simple y luminosa, se le quedó grabada en lo más hondo del alma, como una chispa que se niega a apagarse en medio de la oscuridad. Resplandecía en su memoria como si todavía existiera algo por lo que valía la pena levantarse. Y en medio de ese recuerdo, su corazón se estremeció. ¿Dónde estaría Mateo ahora? ¿Seguiría con esa sonrisa intacta? ¿Tendría abrigo para el frío o algo caliente en el estómago? La idea de que aquel niño también pudiera estar pasando hambre le partía el alma en pedazos. Con el cuerpo protestando y las manos que apenas respondían, don Eusebio se acercó a su rincón de trabajo. Tomó una herramienta oxidada, una de esas que conocía como si fuera parte de su propia piel, y sin saber bien por qué, empezó a limpiar un par de botas olvidadas. Eran viejas, dejadas por algún cliente que jamás volvió, pero en ese momento no importaba. Las limpiaba sin esperar nada a cambio. No lo hacía por dinero ni por deber, sino por aferrarse a una rutina, a una esperanza que no quería soltar aunque doliera. Frotaba el cuero con movimientos lentos, vacilantes, como si cada pasada fuera un intento por despertar algo que dormía dentro de él, como si, en el simple acto de dar brillo a esas botas, pudiera recuperar una parte de sí mismo que el tiempo le había ido arrebatando. Su estómago rugía sin descanso, recordándole que no había comido, pero él permanecía en silencio, concentrado, terco en su fe, aunque incluso esa, a veces, pareciera tambalearse. Cuando cayó la noche, ya con la garganta seca como desierto y el alma desgastada, se sentó de nuevo frente a la cruz. Esta vez no dijo ni una sola palabra, solo miró, no pidió, no suplicó. Por primera vez, pensó que tal vez el cielo se había olvidado de él.
Cerró los ojos como quien ya no espera respuestas, y en su mente deseó que si esa era su última noche, al menos lo recibiera la paz, que el frío fuera amable, que la oscuridad lo abrazara como un viejo amigo y que, al otro lado, lo esperaran su padre y su madre con una sopa caliente y una manta. Pero lo que don Eusebio no sabía es que hay silencios que no significan olvido, sino preparación. Porque Dios no olvida. A la mañana siguiente, cuando el cielo todavía estaba cubierto de niebla y el pueblo seguía en ese letargo extraño, un sonido rompió la monotonía. Un motor. Un ruido que no era común en esas tierras quietas. Al principio, don Eusebio ni siquiera se inmutó. Pensó que tal vez era un camión que pasaba de largo. Pero luego, unos golpes fuertes y decididos sacudieron su puerta. Golpes que no pedían permiso, sino que anunciaban que la vida quería entrar de nuevo. Se levantó con esfuerzo. Cada paso era un desafío. Cuando abrió, sus ojos casi no podían creer lo que veían. Frente a él, un hombre alto, bien vestido, con rostro amable y abrigo grueso, lo miraba con una sonrisa cálida que desentonaba con el frío del invierno. A su lado, un auto moderno de esos que nunca se ven por ahí, seguía con el motor encendido, como si también tuviera prisa por entregar esperanza. Pero lo que más impactó a don Eusebio no fue el abrigo ni el coche, sino lo que el desconocido sostenía. 2 bolsas, una llena de calzado en mal estado y la otra con comida que aún humeaba. El extraño habló con voz clara pero respetuosa. ¿Usted es don Eusebio? El anciano asintió con un leve movimiento y una voz rasposa, casi extinguida, respondió apenas: «Sí, soy yo. Me hablaron de usted. Me dijeron que sus manos hacen maravillas con los zapatos. Vengo desde el pueblo de al lado. Tengo una pequeña fábrica y necesito a alguien con experiencia. No encontré a nadie que hablara tan bien de su oficio como hablan de usted. Traje unos pares que necesitan reparación y pensé que tal vez podría necesitar algo para desayunar». Don Eusebio se quedó mudo. Su cuerpo flaqueaba, pero sus ojos comenzaban a brillar. Las lágrimas que tanto había contenido empezaron a caer, una a una, sin permiso, como si el alma, después de tanto silencio, por fin pudiera gritar. Intentó decir algo, pero solo logró juntar sus manos con torpeza, mirar hacia el cielo y murmurar: «Gracias, gracias, mi Dios». Ni siquiera notó que lo había dicho en voz alta. El hombre, sin interrumpir ese momento sagrado, lo ayudó a sentarse. Entraron juntos a la casa y algo cambió. El espacio, que antes parecía gris y detenido, ahora se llenaba con el aroma del pan recién horneado, del café caliente y, sobre todo, del calor humano. Don Eusebio comió con calma, con cuidado, como si cada bocado fuera parte de un sueño que no quería romper. Cada mordida era una oración, cada trago una esperanza revivida. El visitante no lo apuró, no preguntó nada, solo lo observaba con respeto. Sabía que estaba siendo testigo de algo más grande que él, un milagro, no de los que salen en libros, sino de los que se construyen en silencio con años de fe. Cuando don Eusebio terminó, se limpió las lágrimas, tomó un par de zapatos del montón y los examinó con la mirada de un experto. Estos están gastados, sí, pero no están perdidos. Solo necesitan cariño, como todos nosotros. Lo dijo con una sonrisa frágil, pero llena de vida. El hombre también sonrió. Sabía que acababa de presenciar un acto de fe que valía más que cualquier sermón. En ese rincón olvidado por muchos, un hombre que había estado a punto de rendirse volvía a ofrecer sus manos para reparar lo que estaba roto. No solo cuero, no solo tela, sino almas. Esa noche, don Eusebio volvió a arrodillarse frente a la cruz. Pero esta vez, no por tristeza ni por hambre. Lloró de gratitud.
Sus palabras, aunque susurradas, llevaban fuerza. Era como si hablara con un amigo de toda la vida que por fin había respondido. Tardaste, pero llegaste, y como siempre, justo a tiempo. En los días que siguieron, algo hermoso empezó a suceder. Su viejo banco, ese que por un tiempo solo había acumulado polvo y silencio, volvió a cobrar vida. Comenzaron a llegar zapatos desde todos lados. Algunos con suelas desgastadas por el trabajo duro, otros rotos por el paso del tiempo e incluso tacones que habían perdido el equilibrio de tanto caminar. Todos parecían encontrar su camino hasta aquel rincón modesto, como si alguien les susurrara que ahí aún quedaban manos capaces de devolverles la dignidad. Don Eusebio los recibía como a viejos amigos. Se sentaba con paciencia y respeto frente a cada par, como si cada uno trajera una historia diferente, un recuerdo, una batalla. Les hablaba bajito, a veces casi en susurros, como si les pidiera permiso para tocarlos, para entender los caminos que habían recorrido. Para él, cada zapato era una memoria andante, un pedacito de alguien, pero el tiempo no perdona. Su cuerpo, que había sido fuerte durante décadas, ahora le pasaba factura. Las manos le temblaban más seguido, los dedos se le entumecían y las herramientas a veces caían al suelo como negándose a seguir. Tenía que detenerse a tomar aire. Su espalda se quejaba con cada movimiento, como si cada vértebra llevara su propia historia de fatiga. A pesar de todo, nunca se quejaba. Dios me dio un poco más de tiempo, se decía a sí mismo, como si esa frase le diera fuerza. Temía en lo profundo que todo aquello no fuera más que un sueño, que despertaría un día y todo habría desaparecido. La sopa caliente, los zapatos por remendar, la voz amiga de Julián. Pero cada amanecer, al ver los pares alineados junto a su mesa, comprendía que era real, que Dios, de alguna forma, había escuchado. Julián regresaba semana tras semana. Con el tiempo, empezó a quedarse más. Ya no era solo un cliente, era una compañía. Le traía café humeante, lo ayudaba a ordenar los pares y lo escuchaba con atención. En cada historia que contaba don Eusebio, Julián encontraba una lección, una verdad sencilla que a él, con su vida tan llena de prisas, le había pasado de largo. Una tarde, mientras don Eusebio remendaba unas botas gastadas, Julián le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo saber. ¿Y nunca se casó don Eusebio? El anciano sonrió con nostalgia. No, hijo, la vida no me dejó tiempo y nadie me esperó lo suficiente. Había demasiados pasos heridos, demasiadas almas rotas. Me quedé con ellas. Esa noche, cuando el silencio volvió a abrazar la casa, se sentó frente a la cruz, encendió una vela y cerró los ojos. El viento se colaba por las rendijas, moviendo la llama que titilaba como si también rezara. Y don Eusebio, con voz débil pero clara, susurró: «Gracias por no olvidarte de mí. Si me das un poco más de tiempo, Señor, quiero seguir ayudando. Aún hay mucho por remendar, no solo en los pies, también en los corazones». Como si el cielo lo escuchara, la vela no se apagó esa noche, aunque el viento sopló más fuerte. Pero el cuerpo de Eusebio empezaba a rendirse. Una mañana gris, el aire olía a tierra mojada y la lluvia fina empapaba los techos. Eusebio despertó sintiendo que algo dentro de él no estaba bien. Le costaba levantarse, su vista era borrosa, cada paso le pesaba como si su cuerpo hubiera envejecido una década en una sola noche. Aún así, se sentó frente a su banco. El deber era más fuerte que el cansancio, y él, que tanto había remendado lo ajeno, ahora intentaba que no se notara que el roto era él mismo. Cuando Julián llegó, notó el cambio. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos. «¿Está bien, don Eusebio?», preguntó con preocupación. «Solo un poco de frío en los huesos. La humedad ya no me trata bien», mintió con una sonrisa débil. No quiso preocupar, pero Julián lo notó.
Esa noche dejó sopa caliente sobre el fuego y prometió regresar temprano. Y cumplió. Al día siguiente, al entrar, lo encontró dormido con la cabeza sobre un par de botas sin terminar. Lo despertó suavemente, lo ayudó a recostarse, y el anciano apenas murmuró un «gracias», que sonó como un suspiro. Los días siguientes fueron más duros. Su cuerpo apenas respondía, pero su espíritu se aferraba con fuerza. «Todavía hay zapatos esperando», decía, como si eso bastara para mantenerse en pie. A veces hablaba solo, a veces a la cruz. Otras simplemente dejaba que las lágrimas salieran en silencio. Lágrimas que no eran de miedo, sino de resignación y de entrega. Una tarde, Julián lo sorprendió escribiendo con manos temblorosas en una hoja amarilla. «¿Qué escribe, don Eusebio?», preguntó. «Por si Dios decide que ya es tiempo», respondió. Julián salió sin decir más, con los ojos empañados. Afuera, las nubes cubrían el cielo como si también lloraran. Esa noche, por primera vez en semanas, el banco de trabajo quedó vacío. La cruz colgada parecía mirar con ternura hacia la cama. Don Eusebio dormía, pero no en paz. Soñaba con su padre, su madre, con Mateo, con todos aquellos que alguna vez le confiaron sus pasos. Su vida no fue fácil, pero fue inmensamente valiosa. Cuando amaneció, el silencio era tan espeso que parecía que el mundo entero contenía el aliento. La vela junto a la cruz seguía encendida, apenas oscilando. Julián entró sin hacer ruido. Sabía que algo era distinto. Allí, sentado como siempre, encontró a don Eusebio con los ojos entrecerrados, terminando de coser unos zapatitos diminutos. «¿Y esos, para quién son, don Eusebio?», preguntó. El anciano no alzó la mirada, solo murmuró: «Para Mateo, por si algún día regresa». Mateo, aquel niño de sonrisa brillante, el que dejaba galletas escondidas, nadie lo había visto en años. Algunos decían que había muerto, otros que se lo llevaron lejos. Pero para Eusebio, Mateo aún vivía, y él necesitaba terminar esos zapatos, pero sus manos ya no respondían. La aguja cayó. Se inclinó para recogerla, pero no pudo. Julián corrió, la tomó por él y se la puso con suavidad entre los dedos. El anciano lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que llevaban años esperando salir. «Ya no puedo más, hijo, pero no tengo miedo. He sido pobre, sí, pero viví lleno de amor, de fe. Eso nadie me lo quitó». «No está solo, don Eusebio», dijo Julián con la voz rota. «Aquí estoy, y muchos más, aunque usted no los vea». El anciano sonrió por última vez. Se recostó lentamente y miró la cruz. «Dile a Dios que hice lo mejor que pude, que remendé todo lo que mis manos alcanzaron y que lo esperé con el corazón abierto». La tarde cayó dorada. El sol se filtró por las rendijas con una luz cálida y serena. Y así, mientras el cielo se pintaba de fuego y la cruz brillaba en la penumbra, el zapatero de Dios entregó su alma en silencio, tal como vivió. Julián cayó de rodillas sin importarle el barro ni el frío. Acarició con delicadeza la mano inmóvil del anciano, como si aún pudiera transmitirle algo de calor, como si una caricia pudiera detener el tiempo. En su interior se hizo una promesa que nadie más escuchó. La historia de don Eusebio no se perdería jamás. Como si el viento compartiera ese juramento, la noticia comenzó a recorrer el pueblo, colándose por puertas entreabiertas y ventanas apagadas. No necesitó gritos ni anuncios, solo el eco suave de una verdad que tocaba a todos. El viejo zapatero ya no estaba. Aunque hacía tiempo que muchos no lo visitaban, todos sabían quién era. Aquel hombre callado, que con sus manos endurecidas por el trabajo había devuelto el camino a tantos que lo habían perdido. El que nunca pidió más de lo justo, el que siempre ofrecía más de lo que tenía.
Julián, sin pensarlo 2 veces, se hizo cargo del entierro. No hubo que buscar parientes ni enviar cartas. No hizo falta. El día del adiós, la iglesia se llenó como nunca antes. Gente sencilla, de esas que no suelen acudir a ceremonias, cruzó el umbral en silencio. Obreros con la ropa manchada de tierra, ancianas con mantones sobre los hombros, niños que llegaban descalzos, como si aún quisieran que él los viera. Algunos traían puestos los zapatos que él había rescatado del olvido. Otros los llevaban rotos, como ofrenda silenciosa. Nadie trajo flores, trajeron pasos. Sobre el ataúd, Julián colocó algo pequeño, pero inmenso en significado: los zapatitos de Mateo. Habían sido terminados con sus propias manos torpes, siguiendo los trazos que Eusebio dejó en su libreta. El hilo no era parejo, la costura no era perfecta, pero dentro llevaban la última semilla de amor sembrada por el viejo zapatero. Cuando el ataúd descendió a la tierra, no fue solo un cuerpo lo que se enterró. Fue una época, una manera de amar sin pedir nada, una fe que no necesitaba templo. Julián, temblando, alzó la voz frente a todos. Cada palabra dolía, pero también sanaba. Don Eusebio no dejó oro ni tierras, pero nos dejó algo más valioso: la capacidad de seguir caminando, incluso cuando ya no podíamos. El silencio fue absoluto. Solo se oían sollozos y el canto tenue de una mujer que lloraba entre versos. Esa noche, Julián volvió a la casa. Abrió la puerta sin encender la luz, como si quisiera oír el eco de sus pasos por última vez. El banco estaba vacío, pero aún tibio. La cruz seguía colgada, la vela derretida hasta la base. Sobre la mesa, algo que no había notado antes: una cajita envuelta en un pañuelo. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa: para quien quiera seguir, porque los pies se cansan, pero el amor no. Firmado Eusebio. Dentro, encontró unas herramientas gastadas por el tiempo y una libreta con dibujos de suelas, nombres y oraciones escritas entre medidas y tachaduras. Cada página era un testimonio de su vida, no solo de trabajo, sino de ternura, de devoción, de humanidad. Los días pasaron y la casa no quedó vacía. Al contrario, parecía respirar aún, como si su alma siguiera ahí, escondida entre la madera y el silencio. Julián empezó a ir cada mañana. Barrió, acomodó los zapatos que seguían apareciendo en la entrada. Nadie tocaba a la puerta, solo los dejaban, como si aún creyeran que por la noche el milagro volvería a suceder. Julián no sabía remendar, pero aprendió. Se equivocó, se pinchó los dedos, lloró sobre el cuero, pero no se rindió. Con cada puntada sentía que Eusebio lo guiaba desde algún lugar. Coser se volvió su oración. Cada zapato reparado, un tributo. Y la gente comenzó a llegar. De otros pueblos, de lejos. No solo buscaban arreglar su calzado, venían por algo más, porque en ese lugar algo se sentía diferente. Paz, silencio lleno de sentido, una energía que acariciaba el alma. Una mañana llegó una mujer joven con un niño que miraba todo con asombro. Sus zapatos estaban hechos trizas. Cuando vio el banco, corrió hacia él y lo tocó como si fuera un altar. ¿Aquí trabajaba el zapatero de Dios?, preguntó. Julián tragó saliva, conteniendo la emoción. Aquí trabajaba. Y aquí sigue, respondió, llevándose la mano al pecho. El niño sacó una galleta del bolsillo y la colocó sobre el banco. Mi abuela me dijo que él compartía lo poco que tenía. Yo también quiero compartir. Julián no pudo evitar llorar. En ese gesto inocente comprendió que Eusebio seguía vivo. En cada niño que cree, en cada alma que ayuda, en cada paso que vuelve a caminar. Con el tiempo, el viejo taller se transformó. Julián pintó las paredes, reparó el techo, pero no se atrevió a tocar el banco ni la cruz.
La libreta quedó abierta sobre la mesa como guía para quien quisiera aprender. Lo llamaron el Taller de los Cielos. Nadie cobraba, cada quien dejaba lo que podía, y en la entrada una placa sencilla, tallada por manos agradecidas, decía: «Aquí vivió don Eusebio, el zapatero de Dios. No tuvo riquezas, pero ayudó al mundo a seguir caminando». Y cada noche, cuando el pueblo se dormía, el viento soplaba con ternura por entre las rendijas de madera. No como un lamento, sino como una promesa. Cuando un corazón bueno deja huella, ni la muerte puede borrarla. Don Eusebio no fue famoso, no tuvo redes ni multitudes, pero fue luz. En un mundo que corre, él se detuvo. En una era de olvido, él recordó a todos. Fue pobre de bienes, pero rico en fe, en amor, en humanidad. Y su historia sigue caminando, con cada uno de nosotros, porque a veces el milagro no es hacer grandes cosas, es hacerlo pequeño con infinito amor. Y tú también puedes ser el zapatero de alguien. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si sientes que el mundo necesita más almas como la de don Eusebio, haz que este mensaje no se pierda. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Así formarás parte de esta comunidad que cree en lo simple, en lo verdadero, en lo que sana. Porque cada vez que compartes una historia como esta, ayudas a que más corazones recuerden lo que nunca debimos olvidar.